Descubrí y grabé cómo mi esposa me traicionó, su amante escapó desesperado por la ventana. Me llamo Javier, tengo 37 años, y hace poco mi mundo se vino abajo después de un matrimonio de 3 años con Valeria, que tiene 30. Estábamos profundamente enamorados, éramos inseparables, como uña y carne. Pero todo se derrumbó cuando descubrí que Valeria me engañó. Mientras escribo esto, mi corazón pesa como una piedra, y espero que compartir mi historia me traiga algo de paz. Hace unos años, en una bulliciosa feria callejera en Guadalajara, México, el destino pareció jugar a nuestro favor. Valeria y yo no parábamos de cruzarnos entre la multitud. La última vez que nos encontramos ese día, nos reímos al darnos cuenta de que ya nos habíamos visto al menos 6 veces. Creyendo en las señales del universo, sentí que aquello era un mensaje. Esa chica de ojos verdes y cabello claro me resultaba familiar, así que quise hablarle. La conversación fluyó como si nos conociéramos de siempre, y cada rasgo de su personalidad me parecía perfecto. Durante la charla, me contó que acababa de empezar como profesora de física en la Universidad de Guadalajara. Fue curioso porque, con su figura delgada y su apariencia juvenil, cualquiera la hubiera confundido con una estudiante recién graduada en lugar de una profesora. Al principio, no pensé en salir con ella. La veía como una amiga brillante que, a veces, me intimidaba con su inteligencia. Pero mientras pasábamos más tiempo juntos, me di cuenta de que me había enamorado profundamente. Ella valoraba nuestra comunicación y también se encariñó conmigo. Unos 2 meses después de conocernos, empezó a compartir más momentos íntimos conmigo, buscando consuelo y consejo cuando tenía problemas con su entonces novio. Con el tiempo, nuestra relación se volvió más cercana. Sabía que estaba mal, pero lo permití porque ella me aseguraba que pronto terminaría con su pareja. Después de unas semanas de esa cercanía, finalmente rompió con él, diciendo que no había compatibilidad intelectual y que sus personalidades eran muy distintas. Aunque sus razones me inquietaron, sentí alivio porque ahora estábamos juntos. No sabía que había caído en una trampa. Seguimos saliendo durante 9 meses y, eventualmente, nos casamos. Yo estaba genuina y apasionadamente enamorado. Soñábamos con envejecer juntos. Antes de la boda, firmamos un acuerdo para formar una familia pronto. Siempre he querido tener hijos, y no quería esperar hasta los 40 para ser padre. Quería dedicarles tiempo, verlos crecer y darles el amor de padre que tanto extrañé en mi infancia. Al principio, todo parecía perfecto, pero al año de casados enfrentamos una realidad desgarradora. Valeria no podía quedar embarazada. En nuestro segundo año de matrimonio, eso me causó una tristeza enorme. Exploramos todas las opciones, hicimos muchas pruebas para entender por qué no lo lograba, pero, sorprendentemente, todos los resultados salían normales. Yo también me hice varios exámenes, esperando encontrar algún problema, pero siempre recibía resultados positivos. A diferencia de Valeria, que se mantenía completamente tranquila, yo no podía quitarme una creciente inquietud. Mi sueño de formar una familia en nuestro segundo año no se cumplió, y eso pesaba mucho en mi corazón, causándome ansiedad. Tradicionalmente, se cree que las mujeres son las que más desean hijos, pero en nuestro caso, Valeria parecía extrañamente indiferente ante nuestra incapacidad para concebir. Siempre me tranquilizaba diciendo que no me preocupara, que el momento llegaría cuando estuviera destinado, y luego volvía a su rutina sin problema. A veces, evitaba mencionar el tema porque la hacía reaccionar como si yo estuviera exagerando o culpándola, así que preferí no hablar más al respecto, respetando su postura. Sé que lo que voy a contar es muy personal, pero expresar estos pensamientos es crucial para completar mi historia. A pesar de no poder tener hijos, no dejé que ese fracaso opacara nuestro matrimonio. Al contrario, lo vi como una oportunidad para fortalecer nuestro vínculo y disfrutar de los momentos preciosos con Valeria antes de que llegaran los niños. Sin embargo, con el tiempo, no pude evitar notar cambios en su comportamiento. Empezó a sentirse como si fuéramos desconocidos, viviendo bajo el mismo techo.
Yo trabajaba en una obra de construcción aquí en Guadalajara y no conocía personalmente a la mayoría de mis compañeros ni clientes, pero, sorprendentemente, Valeria sabía mucho de ellos, sus nombres, apariencia, comportamientos y actitudes. Nos acostumbramos a compartir hasta los detalles más pequeños de nuestros días laborales. De la misma manera, yo estaba bien informado sobre los estudiantes de sus clases, sus nombres, cómo eran, incluso los problemas que enfrentaban. Sabía de los estudiantes difíciles y de los más destacados, todo gracias a las historias que Valeria compartía sobre sus días en la universidad. Pero algo cambió. De repente, nuestras conversaciones habituales se detuvieron, y me quedé desconcertado. ¿Qué podía haber causado ese cambio? Al principio, pensé que solo estaba teniendo un mal día, pero los días malos se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Nos encontramos en un estado de ausencia prolongada, extrañando la conexión que teníamos antes. Cuando intentaba iniciar una conversación, Valeria decía que estaba ocupada, o prometía que hablaríamos después, algo que nunca ocurría. Como si eso no fuera suficiente, nuestra vida íntima también se resintió. Llegué al punto de suplicarle incluso el gesto más simple de cariño, pero no importaba cuánto lo intentara, ella se negaba. Al contrario, se ofendía y salía corriendo del dormitorio. Cada vez que hacía eso, sentía un golpe a mi autoestima. Mi corazón se hacía pedazos. Era difícil no sentir que me estaba privando de mis derechos como esposo, y parecía que ella evitaba deliberadamente la posibilidad de tener un hijo. A pesar de mi amor profundo por ella, me volví más paciente, intentando restarle importancia al problema. Curiosamente, seguía creyendo que eventualmente se daría cuenta de que sus acciones nos estaban alejando y trataría de arreglar las cosas. Pero esa esperanza se derrumbó mientras ella seguía distanciándose, y nuestra relación se deterioró hasta el punto en que nos convertimos en vecinos que se guardaban rencor. Nuestras conversaciones, antes llenas de vida, pasaron por un momento difícil, y terminamos en un estado constante de desacuerdo. Tal vez debía haber investigado para entender por qué cambió tan de repente, pero, cegado por el amor, solo quería salvar nuestra relación. En un acto de desesperación, tomé una decisión comprometedora para mostrar mi disposición a arreglar las cosas, esperando que hiciera una diferencia. En una conversación seria con Valeria, le dije que tener un hijo o no ya no me importaba. Le aseguré que podíamos pasar nuestras vidas juntos sin eso. Sorprendentemente, esa declaración pareció animarla. Durante una semana entera, noté pequeños cambios en su comportamiento. Nuestra cercanía se reanudó lentamente, aunque se sentía algo forzada. Acepté ese alivio temporal de la distancia emocional, pero, tan abruptamente como había comenzado, una semana después, volvió a su actitud fría y distante. Parecía que el calor y la felicidad que mostró eran solo una fachada, una máscara temporal que se puso antes de quitársela. Este ciclo constante de emociones fluctuantes me decepcionó profundamente. El impacto de estas experiencias afectó todos los aspectos de mi vida, influyendo en mi desempeño laboral e incluso en mi capacidad para dormir tranquilo. A menudo escucho a parejas que viven bajo el mismo techo decir que pueden pasar días sin comunicarse de manera significativa, y me pregunto cómo lo soportan. En mi caso, la falta de comunicación afectó gravemente mi estado mental. Mientras tanto, Valeria parecía mantenerse calmada. Llegaba a casa alegre, cocinaba su propia comida y luego se sumergía en libros y su laptop el resto de la tarde. Cuando el cansancio finalmente la vencía, se iba a la cama sin decir una palabra. Debido al contraste tan marcado entre nuestras experiencias, me sentía cada vez más aislado y abandonado. Mi soledad empeoraba, mientras Valeria parecía distanciarse aún más, sumida en su propia soledad emocional. Cuando se acercaba el tercer aniversario de habernos conocido, decidí cambiar las cosas y dedicar una semana entera a celebrar. Compré un regalo especial y planeé llevarla a un restaurante elegante que acababa de abrir en el centro de Guadalajara. Con entusiasmo, hice todas las preparaciones necesarias, incluso reservé una mesa para nosotros. Durante el día, le envié varios recordatorios por mensaje, esperando desesperadamente
que no olvidara nuestros planes. Pero llegó la noche y no apareció. Peor aún, ni siquiera regresó a casa esa tarde, dejándome devastado y abandonado. Para mi horror, Valeria explicó su ausencia diciendo que se había quedado dormida en casa de un colega mientras trabajaban en un proyecto conjunto. Fue el golpe final que destrozó todas mis esperanzas. Llegué a un punto de quiebre, emocionalmente agotado, mentalmente exhausto, incapaz de soportar más golpes. A pesar de las sospechas persistentes sobre una posible infidelidad, elegí manejar la situación con comprensión, sin aceptar del todo que ella se había retirado de nuestra relación. Sin embargo, este incidente marcó un antes y un después, obligándome a enfrentar la dolorosa realidad que había estado acechando en las sombras. La sola idea de que la mujer que amaba estuviera teniendo una aventura con alguien más me dejó completamente destrozado. Después de los eventos de nuestra semana de aniversario, tomé la difícil decisión de buscar respuestas. Abrumado por dudas y sospechas, recurrí a Internet y contraté los servicios de un detective privado para descubrir las verdades ocultas sobre las acciones de Valeria a mis espaldas. Mientras el detective la seguía discretamente, intenté distraerme volviendo al mundo de las citas. En esas noches en las que sabía que Valeria estaba completamente agotada y dormida, busqué consuelo en nuevos encuentros. Consideré usar su huella digital para desbloquear su celular y revisar su contenido después de leer tantas historias sobre esposos que descubrieron infidelidades a través de los dispositivos de sus parejas. Decidí investigar. Entré a varias aplicaciones, revisé sus correos personales y laborales, miré sus perfiles en redes sociales y examiné cuidadosamente su lista de contactos en busca de nombres o emojis sospechosos. A pesar de pasar varios minutos en esa investigación exhaustiva, no encontré ninguna evidencia. Al día siguiente, aún inquieto por la incertidumbre, le pedí su laptop con el pretexto de necesitarla para una tarea específica. Me la entregó sin problema, y revisé cuidadosamente su contenido, esperando desesperadamente encontrar señales de traición. Para mi sorpresa, su huella digital estaba tan limpia como una hoja en blanco. No había ni un indicio de su traición. Me sentí culpable por haber recurrido a un detective privado en mi incansable búsqueda de la verdad. Cuando pasó el fin de semana, sentí la necesidad de confesarle mi creciente paranoia al detective y pedirle que detuviera la investigación. Sin embargo, decidí ser paciente y posponer la conversación hasta el lunes, sabiendo que Valeria pasa la mayor parte del tiempo en casa los fines de semana. Finalmente, cuando llegó el lunes, contacté al detective para pedirle que detuviera todo. Antes de que pudiera decir una palabra, me informó inmediatamente que había encontrado hechos convincentes que, en su opinión, debía ver con mis propios ojos. La sola idea de que este descubrimiento ocurriera apenas una semana después de contratarlo, casi detuvo mi corazón. Abrumado por la ansiedad, emprendí el viaje más largo de mi vida, dándome tiempo para ordenar mis pensamientos. Cuando me reuní con el detective, mis peores miedos se materializaron. Valeria estaba efectivamente atraída por otra persona. Mi corazón se rompió cuando vi fotos de ellos en situaciones íntimas, tomados de la mano, explorando diferentes lugares juntos. Incapaz de contener mis emociones, las lágrimas rodaron por mi rostro. Siempre he sido una persona sensible, así que fue duro darme cuenta de que Valeria había traicionado nuestra relación. La situación empeoró porque las fotos capturaban su visita al restaurante nuevo al que yo quería llevarla para celebrar nuestro aniversario, y ella nunca se presentó. Además, en las imágenes estaban en un abrazo apasionado dentro del coche de Valeria, intensificando aún más mi sufrimiento. Los hallazgos del detective revelaron detalles aún más tristes, incluyendo ocasiones en las que Valeria y su nuevo compañero pasaron noches juntos en hoteles. A medida que la verdad se desplegaba, quedó claro que el proyecto en el que Valeria supuestamente participaba no era más que el hombre que tenía entre sus brazos. Fue un shock descubrir que su amante era mucho más joven, probablemente de unos 20 años. Durante la investigación, resultó que su nombre era Rodrigo, un estudiante de último año en el departamento de física de la universidad. Sorprendentemente, Valeria era su profesora.
Al escuchar su nombre, una ola de reconocimiento me invadió y mi corazón se hundió a una profundidad inimaginable. Valeria lo mencionaba a menudo en nuestras conversaciones, elogiando su inteligencia excepcional y sus logros académicos. Lo reconocía como uno de los estudiantes más capaces. Siempre supe de su admiración por las personas con una inteligencia única, pero jamás imaginé que traicionaría nuestra relación teniendo una aventura con su estudiante. Una mezcla de dolor y rabia me abrumó, dejando mi corazón en pedazos tras esta revelación. Durante los más de 3 años que estuvimos juntos, hice innumerables sacrificios por Valeria, así que esta traición fue aún más difícil de comprender. Mientras compartíamos nuestra vida, hice todo para que estuviera cómoda. Me encargaba de la mayoría de las tareas del hogar: cocinar, limpiar, hacer las compras. Lo único que ella hacía era lavar la ropa los fines de semana. Yo me ocupaba de todo lo demás. Financieramente, acordamos una proporción de 70 a 30, siendo yo el que aportaba más. Creía firmemente que era mi deber asumir mayor responsabilidad económica para apoyarla. Esa decisión buscaba aliviar su situación financiera. Me parecía natural ofrecerle apoyo y ayuda a un ser querido, como lo hice con ella. Lo más difícil de nuestra relación fue la falta de apoyo de mi madre. A pesar de su desaprobación, elegí casarme con Valeria, lo que complicó nuestra relación con mi familia. Reflexionando sobre el pasado, había pedido al detective que vigilara las acciones de Valeria. Las fotos que me proporcionó no satisfacían mi necesidad de pruebas concretas, así que busqué evidencias más sólidas. Mi determinación de atraparlos en el acto se intensificó. Al volver a casa, mi corazón herido deseaba enfrentarme a Valeria, pero resistí la tentación. Un silencio profundo me envolvió, ocultando la magnitud de mi dolor. Una oleada de emociones me obligó a salir de las paredes de nuestro amor roto con urgencia. El miedo a ceder ante la ira y cometer un error me llevó a recoger algunas cosas necesarias del armario. En medio de ese proceso caótico, encontré algo que destruyó los últimos restos de amor en mi corazón: pastillas anticonceptivas. Su presencia apagó cualquier esperanza que me quedara. Confundido al principio, considerando nuestros intentos fallidos de concebir, me di cuenta dolorosamente de que Valeria había estado tomando esas pastillas en secreto, privándonos intencionalmente de formar una familia. La verdad me golpeó como una ola implacable, aplastando mis esperanzas. Valeria era la razón por la que no podíamos concebir. En ese momento desgarrador, entendí cuánto me había engañado, dejándome sufrir y dudar de nuestra fertilidad mientras ella, a sabiendas, tomaba esas pastillas. El peso de esa revelación me aplastó más que el conocimiento de su aventura con un joven. Sumido en la tristeza, sostuve las pastillas anticonceptivas mientras las lágrimas corrían por mi rostro, intentando comprender su traición. Reuní fuerzas y decidí salir de la casa sin decirle una palabra. Le informé que me iba a casa de mi madre y que regresaría el fin de semana. Era una mentira, un plan elaborado para ver si caía en la trampa. Esa noche, busqué refugio en un hotel, anhelando consuelo y claridad en medio de mi tormenta mental y espiritual. Al día siguiente, el detective me pasó información crucial. Valeria y su amante estaban yendo a mi casa. Era la oportunidad que había estado esperando. Dominado por emociones intensas, incluyendo rabia y traición, deseé un enfrentamiento dramático con ella. Inspirado por videos donde personas enfrentaban valientemente a sus parejas infieles, decidí hacer lo mismo. Para capturar ese momento crucial, contraté a un camarógrafo para documentar cada detalle discretamente. Junto con el camarógrafo, llegamos a mi casa poco después de que Valeria y Rodrigo entraran. Preparado para la escena, estaba emocionalmente cargado para enfrentarlos. En lugar de iniciar una pelea de inmediato, esperé hasta que entraran a la casa. Después de unos 15 minutos, entré cautelosamente con el camarógrafo, sabiendo que Valeria rara vez cerraba la puerta principal con llave, especialmente si asumía que no estaría allí hasta el fin de semana. Nos dirigimos silenciosamente al dormitorio. Una música suave en la sala enmascaraba nuestra llegada. Frente a la puerta del dormitorio, una mezcla de emociones me revolvía el estómago.
La anticipación y la ira me empujaron a actuar rápido. Sin dudarlo, di un paso adelante y golpeé la puerta con fuerza, rompiendo la ilusión de secreto que ocultaba su traición. En medio del caos, indiqué al camarógrafo que grabara a Rodrigo detrás de Valeria en la cama. Ver su traición avivó aún más mi ira. En segundos, recogieron sus ropas apresuradamente, como una estampida de ratas buscando refugio. Mientras Valeria comprendía lentamente la gravedad de la situación, sus gritos e insultos llenaron el aire, dirigidos hacia mí. Incapaz de contener mi furia, la tomé por el brazo y la saqué de la casa a la fuerza, dejándola vulnerable y desprotegida. Su compañero, poniéndose los pantalones a toda prisa, logró escapar antes de que pudiera enfrentarlo más. La escena fue caótica, llena de emociones violentas. Los gritos de Valeria reflejaban las consecuencias de la verdad revelada, atrayendo a los vecinos fuera de sus casas. En ese momento de claridad, Valeria entendió la severidad de sus acciones y se apresuró a desaparecer en su coche. Sin demora, tomé medidas. Envié las fotos incriminatorias recopiladas por el detective y las grabaciones del camarógrafo a la universidad donde trabajaba. Inspirado por historias que había oído, anticipé el resultado probable, y los eventos se desarrollaron exactamente como esperaba. La semana siguiente, Valeria enfrentó las consecuencias de sus actos. Fue despedida de su trabajo en la universidad. Expuesta por las revelaciones, su futuro profesional quedó arruinado. A pesar de sus mensajes amenazantes, me concentré en terminar esa relación tóxica e iniciar el proceso de divorcio. Todo lo que quería era librarme de ella para siempre. Valeria regresó a nuestra casa para empacar, pero después de eso, no supe más de su paradero. Pasé el resto de la semana buscando abogados de divorcio en nuestro barrio, preparándome para el proceso que venía. Estaba claro que disolver el matrimonio era la única manera de avanzar y recuperar mi vida. Tras una búsqueda exhaustiva, encontré un abogado adecuado y agendé una reunión de inmediato para discutir los siguientes pasos. Con una decisión firme, procedí con el divorcio. Unos días después, enfrenté a Valeria y le entregué los papeles de divorcio, poniendo fin oficial a nuestra unión. Su reacción fue inesperada. Estaba sorprendida por mi decisión, y en lugar de aceptar la realidad, respondió con una risa. Dijo que casarse conmigo había sido un favor, afirmando que yo era intelectualmente inferior. Aunque sus palabras me dolieron, oculté mi conmoción detrás de una sonrisa, sin querer que viera cuánto me herían sus comentarios crueles. En ese momento, vi una faceta de Valeria que nunca había conocido, la verdadera magnitud de su insensibilidad y falta de remordimiento. Me indignó aún más que me menospreciara descaradamente y se jactara de cuánto suerte había tenido en nuestra relación. Predijo con arrogancia que pronto volvería arrastrándome a suplicarle que me aceptara de nuevo, diciendo que no podría vivir un mes sin ella. En lugar de firmar los papeles, me los quitó de las manos, diciendo que me estaba dando tiempo para recuperarme. Así se fue, dejándome solo con un torbellino de emociones por sus palabras y acciones desalmadas. Guardé en secreto mi descubrimiento sobre las pastillas anticonceptivas, esperando que ella admitiera su despido por cruzar límites éticos. Sorprendentemente, se mantuvo en silencio, enfocándose en convencerme de regresar. Pasaron meses de persuasión, hasta que finalmente firmó los papeles de divorcio a regañadientes, poniendo fin oficial a nuestro matrimonio. Pero no sabía que esa no sería la última vez que nuestras vidas se cruzarían. En nuestra primera reunión para firmar los papeles, Valeria actuó con fuerza, como si se considerara la única mujer significativa en mi vida. Después del divorcio, cambió drásticamente. Comenzó a bombardear mi celular y redes sociales con mensajes. Tuve que bloquear su número y cortar toda conexión en línea, pero ni eso la detuvo. Semanas después, apareció en mi puerta con el rostro lleno de lágrimas y una expresión desolada. Al verme, un torrente de emociones la abrumó y cayó de rodillas llorando. Me suplicó perdón, prometiendo cambiar por completo. Compartió sus dificultades sin mí, diciendo que no tenía a dónde ir y que estaba en peligro de que le quitaran su coche. Habiendo perdido su trabajo y arruinado su reputación,
Cada vez le era más difícil encontrar empleo. Mi corazón se partió al verla en ese estado vulnerable, y escuché sus súplicas. A pesar del dolor que me causó, no podía ignorar su sufrimiento. Eso desafió mi resolución, obligándome a enfrentar las complejidades del perdón y la compasión. Pero cuando la vi frente a mí, la rabia volvió a encendérseme. Había despilfarrado todos sus ahorros en su joven estudiante, dándole cenas lujosas y vistiéndolo con ropa cara. Ahora estaba frente a mí, sin un peso y desesperada. Instintivamente, cerré la puerta de golpe y la saqué de mi vida. Sin embargo, ella insistió. Cuando sus primeras súplicas fallaron, jugó otra carta. Tomando aire profundamente, admitió que tenía algo que confesar. Intrigado pero aún cauteloso, la dejé hablar. Cuando comenzó a hablar, la desagradable verdad salió a la luz. Había estado tomando pastillas anticonceptivas durante los 2 años que intentamos concebir. Esa revelación me dejó atónito, encendiendo una mezcla de incredulidad y furia. Confesó que las tomaba porque no estaba lista para la maternidad en ese momento. Sin embargo, ahora insistía en que estaba preparada y prometía hacer todo lo posible para concebir si yo regresaba. Pintó un futuro con la familia unida y feliz que siempre soñé. A pesar de mis dudas, la dejé explicarse. Después de escuchar cuidadosamente su propuesta, le dije con calma que ya sabía lo de las pastillas, capturando una mezcla de sorpresa y reconocimiento en su rostro. Mirándola directamente a los ojos, le compartí honestamente mis sentimientos. Le expliqué que considerar el perdón por su infidelidad era una cosa, pero la herida más profunda que me infligió era algo que no podía sanar. El sentimiento de haberme hecho sentir como un tonto. Noté que ella veía mi preocupación por nuestra relación y mis fervientes deseos de encontrar una solución cuando parecía que no había más opciones. Todo ese tiempo, se quedó callada, dejándome sufrir en vano y repitiendo frases despectivas. Fue doloroso darme cuenta de que pensé que estábamos en la misma página, trabajando por un objetivo común, pero su silencio me engañó. Reflexionando sobre la situación, admití mi culpa por haber dejado que las dudas se infiltraran en mi conciencia. Debí haber prestado más atención a los cambios en su comportamiento y sospechado que ella sabía de nuestro problema. Sin embargo, traté esas sospechas como paranoia. Con el corazón apesadumbrado, le exigí firmemente que se fuera de mi vida, dejándole claro que cualquier otra intrusión tendría consecuencias legales. Ese encuentro marcó la última vez que nuestros caminos se cruzaron. He pasado por angustias mentales antes, pero el nivel de frustración y devastación esta vez superó cualquier cosa que haya experimentado. Esperaba que el dolor y la rabia se desvanecieran después de que terminara su carrera, pero resultó que aún lidiaba con esas emociones. A pesar del deseo de venganza, nada podía suavizar el impacto emocional que ahora me consumía. Superando las consecuencias, entendí que debía encontrar la fuerza para resolver mis problemas solo. Han pasado 5 años y ahora estoy felizmente casado. Tengo una esposa maravillosa y amorosa que me dio 2 hijos hermosos e inteligentes. Mi sueño de una familia feliz se ha hecho realidad, y estoy en paz. Valeria tuvo 2 relaciones más, ambas sin éxito, y la mayoría la veía como un pasatiempo más que como esposa o madre. Amigos en común me contaron que ahora trabaja en una universidad, pero no como profesora. Se encarga de la limpieza de los pisos. En resumen, barre los suelos. Esa mujer inteligente y hermosa eligió esa vida para sí misma, y no siento lástima por ella. Ahora, pasemos a la segunda historia. Me llamo Alejandro, tengo 34 años y siempre he creído en la importancia de las relaciones. Mi pareja, Sofía, tiene 32 años y hemos estado juntos durante 7 años. Nos conocimos durante una pasantía después de la universidad en Bogotá, Colombia, y nuestra conexión era legendaria entre nuestros amigos. Éramos la pareja que otros admiraban por tenerlo todo bajo control. Sofía, una vibrante ejecutiva senior de marketing en una empresa tecnológica importante, tenía que asistir a retiros anuales por su trabajo, y nunca le di demasiada importancia. Un año, mi amigo cercano Mateo se unió a la empresa de Sofía y estaba emocionado por su primer retiro. Mateo y yo
Hemos sido amigos desde el colegio, y confiaba en él plenamente. Unos días antes del retiro, nos encontramos a tomar unas cervezas en el centro de Bogotá, y me habló de su entusiasmo por ser parte del viaje de la empresa. Bromeamos diciendo que sería mi hombre dentro, vigilando a Sofía para que no se divirtiera demasiado sin mí. El retiro duró 3 días. El segundo día, Mateo me llamó con cierta duda en la voz, diciendo que había visto a Sofía pasar mucho tiempo con su jefe, Luis. Al principio, lo descarté como algo laboral, pero Mateo insistió en que parecían demasiado cercanos, desapareciendo juntos durante horas con un aire de complicidad. La curiosidad pudo conmigo, así que decidí sorprender a Sofía en el lugar del retiro al día siguiente, coordinando con Mateo para obtener más detalles. Al acercarme a la playa privada, cerca de Cartagena donde estaban, encontré a Sofía y a Luis sentados muy juntos, con las manos entrelazadas, compartiendo un momento íntimo. Fue como un golpe directo al pecho. Me acerqué, intentando mantener la calma. El rostro de Sofía palideció, y Luis parecía igual de sorprendido. Sin hacer un escándalo, le pedí a Sofía que camináramos juntos. El aire estaba cargado de tensión mientras caminábamos en silencio. Finalmente, Sofía habló, asegurándome que no había pasado nada físico, pero admitió que habían desarrollado una conexión emocional profunda. El retiro terminó, y con él también nuestra relación. La confianza se había roto, y aunque no hubo infidelidad física, la traición emocional dolía igual. Pasaron los meses. Sofía se mudó, y ambos intentamos sanar. Nuestros amigos estaban impactados, y Mateo se sentía culpable por haberme dicho lo que vio, pero yo estaba agradecido. Era mejor saber la verdad que vivir en la ignorancia. Con el tiempo, el dolor disminuyó, reemplazado por una aceptación adormecida. Me sumergí en el trabajo y retomé viejos pasatiempos para llenar el vacío. Una tarde, mientras limpiaba un pequeño depósito que compartíamos, encontré una caja con diarios y cartas antiguas de Sofía. Por curiosidad o por necesidad de cerrar ese capítulo, decidí echar un vistazo. Al hojear las páginas, descubrí entradas de los primeros días de nuestra relación que revelaban dudas e inseguridades que Sofía nunca expresó. Una entrada en particular llamó mi atención. Era de un momento en que Sofía y yo terminamos brevemente en nuestro tercer año juntos. Sofía escribió sobre haber conocido a alguien en ese periodo, alguien con quien sintió una conexión profunda, pero que decidió no seguir por nuestra reconciliación. Esa persona era Luis. La revelación me golpeó fuerte. Su conexión no era reciente. Tenía raíces que se remontaban años atrás. El lazo emocional que compartieron durante el retiro no fue algo pasajero. Fue un reavivamiento de emociones pasadas. Sentí una mezcla de emociones: rabia, traición, tristeza y confusión. ¿Toda nuestra relación había sido una mentira? ¿Siempre tuvo sentimientos por Luis? ¿Por qué no me lo dijo antes? Me acerqué a Mateo, mi pilar durante todo este calvario. Mientras tomábamos un trago, le conté mi descubrimiento. Siempre siendo la voz de la razón, sugirió que tal vez Sofía misma no había entendido del todo sus sentimientos por Luis hasta que se reencontraron en el retiro. Me recordó que las relaciones son complicadas y que las personas a menudo lidian con emociones que no comprenden completamente. Ahora estoy en una encrucijada. Una parte de mí quiere confrontar a Sofía para buscar respuestas y cerrar ese capítulo. Otra parte se pregunta si es mejor dejar el pasado atrás y seguir adelante. A veces, el pasado debería quedarse enterrado. Si buscas cerrar heridas, enfrentarla podría ayudar, pero si quieres avanzar, tal vez sea mejor dejarlo ir. Es difícil decidir. ¿Escarbo más, arriesgándome a abrir heridas viejas, o intento encontrar paz con lo desconocido? Las relaciones nunca son sencillas. Son una mezcla compleja de emociones, decisiones y momentos que nos forman. El dolor de la traición, ya sea emocional o física, deja cicatrices que son difíciles de sanar. Han pasado los años y aprendí a sanar. Ahora vivo en paz, con una familia que amo, mientras Valeria enfrenta las consecuencias de sus elecciones. La vida sigue, y yo también.